Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo compartir de sabidurías perennes, sabidurías ancestrales que están en la gran mayoría, por no decir en todas, las tradiciones místicas del mundo. Mi nombre es Dao Das, nombre que me asignó mi maestro ya hace algunos años. Dao es como el Tao, es aquello que no se puede describir con palabras: el universo, el espacio, el mundo. Y Das es el sirviente. Por lo tanto, Dao Das significa el sirviente del Tao. Hoy tengo el gran privilegio de compartirles una obra preciosa. Es un libro titulado Despedidas elegantes, escrito, compilado por Sushila Blackman. Son relatos de la muerte de maestros zen, tibetanos e hindúes. Despedidas elegantes. Cómo mueren, cómo dejan el cuerpo los grandes seres. Este libro es realmente maravilloso para todos aquellos que tengan interés, curiosidad en el tema que hemos llamado muerte o dejar el cuerpo. Y vamos a compartir algo de la introducción. El libro trae 108 relatos, cada uno de un maestro diferente, de tradiciones principalmente orientales, en donde Sheila nos comparte cómo han dejado el cuerpo estos grandes seres. Compartiremos de estas 108 historias solamente 3 o 4, y para los que gusten, el final es muy bello, lo que Sheila nos describe en la parte final del libro, llamado el postfacio. Eso lo haremos al final, así que si te quedas hasta el final, escucharás el relato de la escritora sobre cómo compiló estas historias, por qué, y un relato de su propia vida. Así que bienvenidos, bienvenidas nuevamente. En la introducción, Sheila nos trae el recuerdo del maravilloso poema épico indio llamado el Mahabharata, en la cual se le pregunta al sabio Yudhishthira: de todos los hechos de la vida, ¿cuál es el más sorprendente? Yudhishthira responde: que un hombre, viendo cómo los otros mueren a su alrededor, nunca piense que él va a morir. Como en Occidente, la mayoría de las personas profesan las religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo o el islam, vamos a compartir algo relacionado con esta tradición. Nos comparte Sheila que existe por lo menos un pasaje en la Biblia que sugiere que Jesús podría haber creído en la reencarnación. En Mateo 17:13, Cristo revela su forma divina a sus 3 discípulos más cercanos y luego les dice que su precursor, o sea, Juan el Bautista, es en realidad una reencarnación del profeta Elías. Orígenes, un destacado patriarca de la iglesia cristiana temprana, describe el renacimiento en su De Principiis y dice así: el alma no tiene ni principio ni fin. Cada alma llega a este mundo reforzada por las victorias o debilitada por las derrotas de su vida anterior. Su hogar en este mundo, a modo de vasija para el honor,
o la deshonra está determinado por sus anteriores méritos. Vamos a compartir el relato número 14, que es de un sabio taoísta llamado Chuang-Tzu, y dice así: a medida que Chuang-Tzu se iba acercando a la muerte, sus discípulos quisieron prepararle un grandioso y caro funeral. Pero Chuang-Tzu dijo: el cielo y la tierra me servirán de ataúd y de tapa de ataúd. El sol, la luna y las estrellas decorarán mi féretro. Toda la creación estará a mano para ser testigo del acontecimiento. ¿Qué más podría necesitar? Sus discípulos exclamaron: tememos que la carroña y los cuervos se coman el cuerpo de nuestro maestro. Chuang-Tzu les replicó: por encima del suelo mi carne alimentará a la carroña y a los cuervos. Por debajo del suelo a las hormigas y a los grillos. ¿Por qué robar a uno para alimentar a otro? Luego sonrió. Tendré al cielo y la tierra como ataúd, dijo. El sol y la luna serán los símbolos de jade que colgarán a mi vera. Todos los planetas y constelaciones brillarán como joyas a mi alrededor. Todos los seres serán mi cortejo fúnebre. ¿Qué más podría necesitar? Todo es como tiene que ser. El siguiente relato del libro Despedidas Elegantes, compilado por Sushila Blackman, de la editorial La Liebre de marzo, dice así: en 1947, la salud de Ramana Maharshi empezó a deteriorarse. Cuando el médico sugirió amputarle el brazo por encima de un tumor canceroso, Ramana replicó sonriendo: no hay por qué alarmarse. El cuerpo es en sí mismo una enfermedad. Dejemos que finalice de un modo natural. ¿Por qué mutilarlo? Simplemente cubrir la parte afectada será suficiente. Se tuvieron que hacer 2 operaciones más, pero el tumor reapareció. Se probaron sistemas tradicionales de medicina, así como la homeopatía, pero la enfermedad no cedía ante los tratamientos. El sabio, con suprema indiferencia ante el sufrimiento, no estaba preocupado. Se sentaba como espectador observando cómo la enfermedad destruía su cuerpo. Sus ojos brillaban como siempre y su armonía fluía hacia todos los seres. Sri Bhagavan Ramana insistía en que a las masas que acudían en gran número debía permitírseles tener su darshan, que es la visión de un santo. Los devotos deseaban profundamente que el sabio curara su cuerpo utilizando sus poderes paranormales. Ramana sentía compasión por aquellos que se lamentaban del sufrimiento y trataba de consolarlos recontándoles la verdad, o sea, que el Bhagavan no era el cuerpo. Y decía así: toman este cuerpo por Bhagavan y le atribuyen sufrimiento. ¡Qué pena! Están abatidos porque el Bhagavan va a dejarlos. Pero, ¿a dónde puede ir y cómo puede hacerlo? El fin llegó el 14 de abril de 1950. Esa tarde, el sabio dio darshan, o sea, la visión del santo, a todos los devotos en el ashram. Se sentaron cantando el himno de Ramana a Arunachala, el nombre de la montaña sagrada que el sabio tanto amaba. Pidió a sus asistentes que le ayudaran a sentarse erguido y abrió sus luminosos y compasivos ojos por un breve periodo de tiempo. Apareció una sonrisa, una lágrima de dicha fluyó de uno de sus ojos y a las 20 horas con 47 minutos su respiración se detuvo. No hubo lucha ni espasmos, ninguno de los signos de la muerte. En ese preciso instante, un cometa se desplazó lentamente por el cielo,
pasó por encima del pico de la montaña sagrada y desapareció por detrás de éste. Una frase de Ramana que dice así: alma, mente y ego son meras palabras. No existen verdaderas entidades de esta clase. La conciencia es la única verdad. Olvidarnos de nuestra naturaleza auténtica es la muerte real. Recordarlo es el verdadero nacimiento. Ello pone fin a nacimientos sucesivos. Sri Bhagavan Ramana Maharshi. Vamos a compartir 2 relatos más. Uno, el número 82, del gran poeta místico sufí Rumi, que dice así: cuando Rumi estaba a punto de morir, amonestó a sus discípulos a que no sintieran miedo ni ansiedad por su culpa. Les pidió que le recordaran, de modo que pueda aparecer ante nosotros de cualquier forma, irradiando siempre en vuestro pecho la luz de la divina inspiración. Mientras yacía muy enfermo, se produjeron grandes terremotos durante 7 días y 7 noches. Al 7º día, en respuesta a la alarma de sus discípulos, serenamente comentó: pobre tierra, tiene ganas de un sabroso bocado, lo tendrá. Tras su muerte, el cuerpo de Rumi fue colocado en su féretro y lavado por un amoroso discípulo. Cada gota de su ablución fue recogida y bebida con veneración por sus discípulos, como si se tratara de las aguas más benditas. Cuando la persona que lo lavaba cruzó sus brazos sobre su pecho, un temblor pareció recorrer el cuerpo inerte y el hombre cayó de bruces sobre el pecho, sin vida, llorando. Tras notar que la mano muerta del santo tiraba de su oreja, a guisa de amonestación, se desvaneció. En dicho estado oyó un grito desde el cielo que le dijo: los santos del Señor no tienen nada que temer ni nada de qué apenarse. Los creyentes no mueren, solo cambian de morada. El cortejo fúnebre fue seguido por gente de todos los credos: turcos, cristianos, judíos, romanos y árabes. Cada grupo recitó las escrituras sagradas propias de su tradición, pues Rumi pertenecía a todos. Y el último a compartir es de un gran yogi de la tradición budista, cuyo nombre es Milarepa. Pero antes de hablar de Milarepa, vamos a recordar una frase de él que dice lo siguiente: debes esforzarte por estar preparado para morir. Prepárate, cuando llegue el momento, no tendrás miedo ni te lamentarás. Milarepa. Y para los interesados en la historia de Milarepa, el mensaje, la enseñanza es muy bella, y aquí mismo en YouTube hay películas incluso y varios documentales y comentarios sobre lo que fue la vida de este gran yogi. El relato número 95 sobre Milarepa dice lo siguiente: se dice de Milarepa, considerado por muchos como el mayor santo tibetano, que bebió conscientemente un vaso de veneno que le ofreció un falso admirador celoso. Este acto de compasión desembocó en el total arrepentimiento de su acto por parte del culpable, que se convirtió luego en su discípulo. Sabiendo que pronto abandonaría este mundo, Milarepa envió mensajes para congregar a sus discípulos y a otros buscadores junto a él. Milarepa predicó a todos ellos sobre la verdad. Tras una charla dijo: todos los que estáis reunidos hoy aquí es gracias al buen karma que habéis acumulado en vuestras vidas pasadas, y ahora, al estar juntos, existe cierto vínculo puro y sagrado entre nosotros. Os suplico que recordéis mi charla y que pongáis en práctica las enseñanzas en vuestra vida cotidiana lo mejor que podéis. Si lo hacéis así, a cualquier reino que llegue de perfección de budeidad, seréis los primeros en recibir la verdad que enseñaré.
Permaneced tranquilos con este pensamiento. Algunos días después, cuando un discípulo quería interceder con sus poderes en su nombre, Milarepa le respondió que la enfermedad de un yogi debía ser un acicate para seguir adelante y que las oraciones no debían ofrecerse para conseguir su recuperación. Este debería utilizar su enfermedad para progresar espiritualmente y estar siempre dispuesto a sufrir e incluso a morir. Prosiguió. Ha llegado el momento en que el cuerpo, que únicamente ha evolucionado a partir de la mente, debe absorberse en el ámbito de la luz y para ello no es necesario rito alguno. Cuando sus discípulos le preguntaron acerca de las instrucciones para el funeral, Milarepa contestó: en lugar de erigir estupas, cultivad una amorosa devoción hacia todas las partes del Dharma y levantad la bandera del amor. En lugar de recordatorios, es mejor que recéis plegarias a diario. La vida es corta, el momento de la muerte no se conoce. Por lo tanto, aplicaos a la meditación. Milarepa se instaló entonces en Chubar y su enfermedad empeoró. Cuando dos de sus discípulos principales le preguntaron a qué reino iba a ir y a dónde debían dirigirse sus plegarias, respondió: dirigid vuestras plegarias a donde creáis, siempre que oréis. Mientras seáis sinceros y dedicados, ahí estaré con vosotros. Por lo tanto, orad sin cesar y sin flaquear. Antes que nada, iré al reino de la felicidad. Seguidamente, Milarepa entonó un canto para sus dos discípulos, tras lo cual pareció entrar en un trance del que nunca despertó. Murió en el año 1135 a los 84 años de edad. Y ahora, para finalizar, les voy a compartir el postfacio, escrito por Sushila Blackman. Es muy lindo para reflexionar, para tenerlo en cuenta y particularmente para el que habla le causa una gran emoción y una gran inspiración. Sushila nos dice así en el postfacio, en la parte final. En su libro Death and Dying, The Tibetan Tradition, Glenn Mullin señala, en la tradición tibetana lo señala: nada hay que pueda considerarse más convincente como maestro de la muerte y la transitoriedad que la muerte del propio gurú. Dice Sheila: tuve la gran suerte de encontrarme en el ashram de mi maestro en India cuando éste murió. La razón médica por la que Swami Muktananda, llamado afectuosamente Baba por sus seguidores, abandonó su cuerpo fue un ataque al corazón. Algunas horas antes de su partida, empezó a referirse a sí mismo en tiempo pasado. Nadie prestó mucha atención, puesto que los maestros de Siddha Yoga, conocidos como seres perfectos, a veces dicen cosas misteriosas. A las 23:30 horas, el gong del ashram, que normalmente solo sonaba a la salida y a la puesta del sol, empezó a sonar. Parecía extraño. En el fondo podía oírse el suave murmullo de los cantos junto con golpes intermitentes, como si se estuviera construyendo algo. Puesto que la construcción por parte de los trabajadores indios tribales a veces se llevaba a cabo a medianoche, así como en ocasiones las bodas, esto parecía menos incongruente que los cantos. Al fondo del pasillo del dormitorio que yo compartía con 3 mujeres, oímos pasos rápidos y el susurro de una mujer que decía: Baba está enfermo, se invita a todo el mundo a que cante. Nos pusimos algo encima y bajamos rápidamente. Los cantos y los golpes se hicieron más fuertes. La situación parecía cada vez más confusa. ¿Por qué, si Baba estaba enfermo, la gente estaba levantando el suelo de la sala de meditación que se hallaba muy cerca de su habitación en el patio? No le molestaba. En ese instante, uno de los swamis apareció
y suavemente susurró: Baba ha abandonado su cuerpo. No le creí, no podía irse. ¿Cómo podía abandonarme? Pero observando a mi alrededor, consideré que era la única explicación sensata. Nadie se hubiera atrevido a levantar el suelo a no ser que Baba hubiera dado instrucciones explícitas para que la preparación de su funeral empezara inmediatamente después de su muerte. Confusa, empecé a dar vueltas. Estar sentada era más doloroso, por lo que seguí moviéndome. Ahora había cientos de personas levantadas y cada una parecía estar encerrada en una burbuja de conmoción. Algunos caían al suelo como fardos para cantar, incapaces de moverse. Otros limpiaban con fuerza el polvo y los restos del trabajo de demolición a pocos metros de los que cantaban. El sonido de los cantos parecía contener el dolor del universo. Hice lo que hacía el resto. Primero canté y luego, cuando me sentí mejor, barrí. Hacia las 3 horas de la madrugada, me acerqué a Amrik, la cafetería situada en la parte inferior del jardín donde solían reunirse los occidentales. En cada mesa podían oírse historias sobre Baba, sobre su vida, sobre su gloria, algunas de hace 2 días, otras de hace más de 15 años. Lágrimas, risas, incredulidad, gratitud. La atmósfera destilaba gentileza. La gracia se expresaba en personas que yo creía limitadas. Por una vez, su bagaje kármico estaba en suspenso y sus egos se encontraban fuera de la vista. Los conceptos limitados que normalmente daban forma a mi percepción de los demás y de mí misma se habían disuelto. Todo lo que veía era luz. Cada partícula de aire estaba iluminada. Mi mente estaba totalmente serena. Interiormente experimentaba un estanque líquido de luz clara y cristalina. Mi corazón estaba henchido del gozo de estar viva y presente en cada segundo. Estaba abierta a esos claros y rutilantes momentos de libre adoración que uno puede experimentar en forma de destellos cuando es adolescente. Pero en esta ocasión, el amor no necesitaba objeto alguno. Disfrutaba de sí mismo. Su origen y destino moraba ahora en el espacio entre mis propias pulsaciones. Cada instante era pristino y saboreado simplemente por ser. Con el Mahasamadhi de Baba, Maha es grande, Samadhi es liberación. Con la gran liberación de Baba, supe que mi vida empezaba de nuevo y me pertenecía gracias a él. ¿Cómo podía acabar nunca la letanía de gratitud por un regalo tan precioso? Hoy todavía sigue vivo en mí. Solo existe otro don que puede superar este regalo de los maestros Siddha. Siempre dejan a un maestro vivo para que continúe apoyando y guiando a sus devotos hasta la meta final. Baba pasó el linaje Siddha a una discípula cercana que había estado adiestrando desde que ésta tenía 5 años. Swami Chidvilasananda, ahora conocida cariñosamente como Gurumayi. Hace 2 veranos, mientras visitaba a Gurumayi en el Sri Muktananda Ashram en South Fallsburg, Nueva York, asistí a un curso titulado ¿Existe realmente la muerte? Un día, a última hora de la tarde en mitad del curso, una swami encantadora nos pidió que cerráramos los ojos para llevar a cabo una contemplación. Dijo: Preguntaos, ¿a dónde iré cuando muera? Antes de que la pregunta saliera de su boca, escuché unas palabras resonando en mi pecho. En el corazón de Baba. Dichas palabras habían sido formuladas claramente por algo distinto a mi mente consciente. Ese verano abandoné los Catskills acompañada de un nuevo gozo que provenía de la sensación de saber a dónde iría finalmente a morir. Por alguna misteriosa razón, cuando llegué a casa empecé a recopilar relatos de la muerte de maestros y a incorporarlos a mi ordenador. Al parecer,
tenía un libro en ciernes. Mi título original, La luz del diamante, ¿cómo mueren los grandes seres?, surgió de una experiencia que siguió a la muerte de mi madre. En los últimos años de sus 89, nunca quería que le hiciéramos regalos, pero siempre se quedaba prendada con los relucientes diamantes de las joyerías que veía cuando salía a desayunar al centro comercial. El diamante de su anillo de boda se había estado deteriorando durante medio siglo y parecía que ella tuviera algún tipo de anhelo. Murió pacíficamente el día de San Valentín de 1993, una semana después de sufrir un ataque al corazón. El domingo siguiente, durante nuestra meditación de la mañana, tuve una visión muy fuerte. Aparecía junto al gurú de Baba, Bhagavan Nityananda, moviendo las manos en éxtasis con una expresión de gozo indescriptible en su rostro. Tras ella, vi lo que parecía un inmenso carámbano. Entonces la oí exclamar encantada: «¡Me ha dado diamantes! ¡Me ha dado diamantes!». Fue para mí la confirmación de que Bhagavan le había proporcionado la luz interior, la auténtica gema que ella había estado esperando. Unos años después, en agosto de 1955, mi padre, que contaba con 93 años, vino a pasar las 2 últimas semanas de vida a nuestra casa. Aunque nunca había mostrado interés alguno por mis prácticas yógicas, lo único que le encantaba a papá era mi cinta de baba cantando Om Namah Shivaya, el mantra de iniciación del linaje del Siddha Yoga. Unos pocos días antes de que muriera, quiso que le explicara de un modo sencillo quién era Baba Muktananda. Le dije que Baba era un hombre que había estado toda la vida buscando a Dios y que bajo la guía de su maestro había alcanzado la realización de Dios, se había vuelto uno con Dios. Eso pareció responder a sus preguntas. Unas 3 horas antes de morir pregunté a papá si quería que le pusiera la cinta de Baba cantando el mantra. Me sorprendió su respuesta, que resultó ser sus últimas palabras: «Solo hasta que Él venga, solo hasta que Él venga». No estoy segura de lo que quiso decir, pero experimenté sus palabras como un regalo. Me hicieron sentir una inmensa alegría interior. Sabía que, fuera lo que fuera la forma en que Él viniera, sería simplemente perfecto. Estar presente a la hora de la muerte de mi padre fue quizás la experiencia más íntima que tuve con él. Sentí como un privilegio y un honor sagrado el hecho de que me permitiera participar en su marcha. El linaje Siddha enseña que todos los familiares de los devotos reciben la gracia y la protección de los maestros Siddha durante 7 generaciones. El modo en que mis padres fueron tan claramente asistidos me proporcionaba una comprensión profunda sobre la verdad y belleza de esta enseñanza. La gracia palpable que experimenté en el proceso de su muerte me inspiró un título revisado para este libro: Despedidas elegantes, que surgió de un modo muy natural en un momento de serenidad. Pero, sin embargo, cuando la gente me preguntaba por qué estaba escribiendo este libro, no podía contestar. No lo sabía. La razón subyacente de la que no tenía conciencia solo se hizo evidente hace unas semanas. Sentí dolor en el pecho y me fui a urgencias creyendo haber tenido un ligero infarto. 5 horas después, salía sabiendo que tenía un avanzado cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. El lazo de mi vida se había acortado mucho. Había estado inconscientemente muy ocupada recopilando un manual de adiestramiento para mi propia despedida elegante. Tras saber estas noticias, regresé de nuevo a la fuente que siempre me había alimentado, mi gurú. Tan pronto como envié el mensaje a Gurumayi, mi percepción del mundo empezó a transformarse radicalmente. Repentinamente, pude ver los bloqueos kármicos que habían velado mi conciencia durante toda la vida. Multitud de dones de sublimes visiones interiores y comprensiones acerca de mi vida y muerte llovieron sobre mí. Una mañana, mientras meditaba, tuve una sensación increíble. Vi el rostro de Gurumayi muy cerca, yaciendo en el suelo. Sus ojos se abrieron y me ofreció una inmensa sonrisa.
Estoy contigo, dijo. Desapareció y luego vi la misma escena, pero en esta ocasión su rostro era totalmente traslúcido y oí las palabras: Suchila, muero contigo. Seguidamente me respondió una importante pregunta práctica que me había estado planteando sobre el tiempo entre el momento actual y mi partida. Haz cada día un poco de meditación, contestó. Esta experiencia constituyó el regalo más extraordinario e implantó en mí el conocimiento que Gurumayi estaría conmigo en cada minuto de este camino y me acompañaría al otro lado. Un mes después de conocer mi enfermedad, en el 10º y último día de radiación cerebral paliativa, pude viajar a South Fallsburg para estar con Gurumayi en persona durante unas pocas semanas. Empecé a experimentar incluso mayores niveles de la compasión de Gurumayi en mi corazón. Llegué con trastornos digestivos, efectos secundarios de las radiaciones. Gurumayi vino a meditar y me dijo: ofréceme tu comida y la convertiré en prana, luz. Después lo hice en cada comida y ésta me entraba como néctar. En esa época, las profundas visiones interiores y comprensiones que se me habían dado parecían enraizarse muy profundamente en mi interior y me vi catapultada a un estado de simplemente estar presente en el corazón. Era un estado carente de miedo sin deseos. Por lo tanto, cuando se me pidió que diera una charla a más de 1000 personas en el retiro intensivo de meditación, no experimenté ni una pizca de ansiedad. Algo desacostumbrado, puesto que en mis más de 20 años de Siddha Yoga tenía secretamente un intenso miedo a enfrentarme a una petición de esta naturaleza. Por el contrario, debido al estado de gracia que se me había otorgado, la charla constituyó una gozosa ofrenda, un compartir cómodo y natural con mi ser. Cuando en la charla mencioné que todos estábamos en este proceso de morir, juntos se produjo un breve silencio en la sala que fue roto de inmediato por risas cuando añadí que alguien me había dicho que simplemente estaba haciendo trabajo adelantado para todos los devotos. Ahora de vuelta a casa, la gracia sigue fluyendo. Experimento cada día el apoyo pleno de mi gurú y de toda la comunidad Siddha a medida que mi viaje prosigue. Incluso podría decir que estoy deseando mi experiencia de la muerte a medida que se me revela día a día. En una meditación que tuve antes de ir a Fallsburg, Gurumayi me dijo que recordara las meditaciones más profundas y extraordinarias que hubiera tenido en los últimos 20 años. Luego me dijo que la Maha meditación, la meditación más elevada, la meditación suprema, estaba mucho más allá de un modo inimaginable de todas estas experiencias. Y finaliza Suchila Blackman. Si este libro sirve para hacer que la partida de incluso una sola persona sea algo más lleno de gracia y de luz y más saturado de sublime amor a Dios, habrá servido sobradamente a sus propósitos. Suchila Blackman, 21 de septiembre de 1996. Como corolario, Suchila Blackman murió en paz y conscientemente en la tarde del sábado 9 de noviembre de 1996, quizás como 2 meses después de escribir este libro. En la tradición espiritual que seguía, este día se celebra como Diwali, el festival de las luces y el inicio del año nuevo en la tradición hindú. Hasta aquí este relato conmovedor, inspirador, y aunque para los occidentales en general el tema de lo que llamamos muerte no deja de ser un tabú, no deja de ser algo de lo que no nos gusta ni hablar ni escuchar, pues indiferente de la tradición, de la creencia, de la religión, del camino, hay algo común a todos los seres sintientes en este planeta: nacer y morir. Así que, despedidas elegantes,
en estos 108 relatos, esta compilación de Sushila Blackman, apoyado por la editorial La Liebre de Marzo, es altamente recomendado. Y este video lo hago con mucho cariño y con mucho respeto, dedicado a todas las personas que en este momento están pasando desafíos complejos de salud, a los familiares de estas personas, a quienes tengan seres queridos que hayan partido, que estén partiendo, porque para muchos la muerte, lo que mal llamamos muerte, no es un final, simplemente es un paso necesario, como cuando nacimos, un paso, un cambio. La maravillosa doctora española presidenta de la Asociación ICLOVI, que tiene varios artículos en varios videos y libros, nos comenta que es como si hiciéramos un viaje al fondo del mar. Y para ir al fondo del mar necesitamos colocarnos un traje de buzo, necesitamos colocarnos unos ciertos aditamentos, en fin. Y ese es el objetivo, lanzarnos a conocer por alguna razón el fondo del mar. Pero una vez hemos hecho esta experiencia y salimos a la superficie, ese traje de buzo ya no lo necesitamos, pero seguimos existiendo. El cuerpo, nos dice la doctora Luján Comas, es como este traje de buzo. Cuando hemos salido de esta experiencia que llamamos vida en un cuerpo humano, continuamos hacia otros estadios que probablemente para todos, dependiendo nuestro estado de conciencia, nuestro estado mental, cómo fue nuestra vida, serán muy bellos y muy gozosos. Muchas gracias por su tiempo y será hasta la próxima. Gracias.